En esta seguimos trabajando con el software AutoCAD Civil 3D. Veremos la creación de la superficie y la curva de nivel. Para ello activamos primeramente todas las capas que contienen los puntos. Visualizamos el trabajo previo a esta sección. Mediante la herramienta 3DO podemos visualizarlo de manera tridimensional. Para aquellos componentes superficiales y para aquellos componentes subterráneos que previamente ya hemos identificado en la sección anterior. Estamos visualizando los puntos 3D, tanto a nivel superficial como subterráneo, para posteriormente identificarlos bien. En la pestaña Prospector vamos a crear un grupo de puntos nuevo que lo denominaremos componentes superficiales. Vamos a incluir aquellos puntos que contienen los componentes superficiales, que son el relleno para la parte del cerro, para la parte de las casetas y la parte de la carretera. Visualizamos la lista de los puntos y verificamos que efectivamente los puntos seleccionados pertenecerán a dicho grupo de puntos. No vamos a incluir todos los puntos, simplemente los que hemos seleccionado. Aplicar y aceptar. Y ya tenemos el grupo de puntos creado. Ahora crearemos las superficies para los grupos de puntos. A manera de ejemplo vamos a trabajar con dos superficies, uno para indicar el nivel de superficie cuando se crea con todos los puntos y el otro o la otra superficie para los puntos seleccionados, y veremos las diferencias entre ambas superficies para tomar una decisión en el futuro con cuál de las superficies trabajar de acuerdo al interés del proyecto. Creamos la superficie componentes superficiales. Primeramente vamos a crear una superficie para todos los puntos. Vamos a definir los puntos. Dentro del archivo de puntos tenemos el grupo de puntos. Agregamos un grupo de puntos denominado All Points. Y ya tenemos creada la superficie. De momento no se visualiza porque hay que activar las capas de visualización a través de los ajustes. Vamos a la pestaña Settings. Vamos a los estilos de la superficie. Lo refrescamos. Y vamos a ir. Movemos la ventana para visualizar según la actualización. Vamos a ver los intervalos del contorno a 1 metro. Las menores y las curvas mayores a 5 metros. Activamos la suavización del contorno lo máximo posible. La grilla de momento no es de nuestro interés, y activamos las capas del contorno mayor y el contorno menor. Además podemos editar los colores de acuerdo a cómo se acomode el trabajo en modo de visualización. En este caso vamos a cambiar los colores. Se aceptan y se tiene una visualización previa.
Sin embargo, podemos aún simplificar mucho más el intervalo de los contornos, que para el momento vamos a visualizar. De momento vemos una superficie en 2D. Lo que tenemos que hacer es visualizarlo en 3D para identificar los componentes del interés del proyecto. Bien, visualicemos en 3D el sólido creado o la superficie. Al momento de visualizar, observamos que los puntos han sido tomados en su totalidad y las curvas han sido también unidas en su totalidad sin considerar superficie o interior mina. Vamos a ver un nuevo ajuste a una curva mucho menor. Pongamos a medio metro para las curvas menores y las mayores a 2 metros. Se acepta. Todo lo demás por defecto, tal como hemos trabajado. Aquí podemos tener una visualización mucho más precisa de las curvas de nivel. Aparentemente, con esta unión de puntos podemos visualizar que las labores mineras se habrían trabajado desde la superficie, quitando rellenos de terreno. Pero la realidad es que las labores subterráneas se realizan a través de un socavón y no debería ser de esta manera para el trabajo subterráneo. Tenemos como si hubiéramos realizado un tajo y esto es una labor subterránea. Por lo tanto, debemos seleccionar los puntos adecuadamente para los componentes superficiales y para los componentes subterráneos. Vemos aquí otra visualización que parece un tajo la superficie. Y no hay distinción entre lo que es la ladera de un cerro y la labor subterránea. Otra nueva visualización en otra vista para poder identificarla muy bien la forma de trabajo que estamos llevando. Entonces, si queremos tener una visualización, puntos que involucran la superficie del cerro y los componentes superficiales del proyecto minero, debemos crear una nueva superficie. Esta superficie la tenemos que eliminar posteriormente. Sin embargo, podemos acotar, podemos poner las líneas, el nombre de las cotas, aunque no es necesario porque el proyecto no se va a trabajar de esa manera. Esto solamente es a modo de ejemplo para hacer una diferencia con el trabajo posterior con los puntos de los componentes superficiales. Por lo tanto, eliminamos la superficie porque era simplemente a modo de ejemplo. Ahora veamos la superficie de componentes superficiales. En la pestaña Ajustes ya queda por defecto ajustado, así que si trabajamos la siguiente superficie aparecerá automáticamente en la ventana de trabajo. Muy bien, vamos a agregar el punto o el grupo de puntos a la superficie, que en este caso se llama componentes superficiales. Una vez que agregamos, visualizamos dicha superficie con los nuevos puntos seleccionados. Editamos para ver el intervalo de acuerdo a nuestra conveniencia. El estándar es que para minería subterránea, la pequeña minería y la minería artesanal sea trabajada las curvas al metro. Bien, ahí tenemos la superficie creada, las curvas de nivel para los componentes superficiales
verificaremos en una vista 3D la nueva superficie. Aquí podemos notar claramente una diferencia, que la nueva superficie abarca los puntos efectivamente superficiales, como son el relleno de la parte del cerro, la carretera y los componentes de las casetas, dejando lo del interior de la mina sin curvas de nivel. Esta es la superficie que nos va a permitir realizar el plano futuro y los cortes para la presentación del trabajo final de este plano. Una vez más verificamos para entender la diferencia cuando se trabaja una superficie con todos los puntos y otra superficie